La luz dorada del atardecer se filtra suavemente a través de la ventana de mi dormitorio mientras sostengo en mis manos la fotografía amarillenta de mi primera comunión. Hoy, al soplar las velas de mi pastel, celebro mis 72 años de vida. Me llamo María de las Gracias Ferreira, y nací y me crié en el pequeño y polvoriento pueblo de Bom Jesús da Lapa, enclavado en el corazón del estado de Bahía, donde el río San Francisco no era simplemente una fuente de agua, sino el hilo vital que nos unía, nuestro sustento diario, el destino que guiaba nuestros pasos y, en cierto sentido, la esencia misma de quienes éramos. Aquí estoy ahora con las manos marcadas por el paso inexorable del tiempo, observando la fina llovizna que cae persistentemente afuera. Dicen que la lluvia es una bendición divina, pero las bendiciones, he aprendido, no siempre se manifiestan de la manera que uno espera. La mía, por ejemplo, llegó después de un periodo de sufrimiento y angustia que se extendió por largos y dolorosos años. Hoy finalmente encuentro la fuerza y la valentía para compartir una historia que permaneció celosamente guardada en lo más recóndito de mi alma durante más de medio siglo. Crecí en una humilde casa construida con barro con un piso de tierra compactada y un techo cubierto de paja. Éramos pobres en bienes materiales, pero rebosábamos de la inagotable ternura y el amor incondicional de mi madre, doña Sebastiana, una mujer incansable que trabajaba arduamente lavando ropa ajena para poder alimentar y cuidar de nosotros, sus 4 hijos, mis 3 hermanos y yo. Ay, mi padre, don Antonio, un hombre que pregonaba su temor a Dios, aunque su devoción se manifestaba en golpes sobre la mesa para imponer silencio y en el levantamiento amenazante del cinturón. El que no castiga a su hijo lo aborrece, repetía con fervor, un dogma que nos hacía temblar, mientras mi madre, cual pajarito asustado, agachaba la cabeza, sumisa ante su autoridad. Dios lo está viendo todo, nos susurraba con voz queda, una vez que él se marchaba a emborracharse a la cantina de Donce. En nuestro pueblo, la iglesia ocupaba un lugar central, y el padre Joaquín, casi un santo para todos, con sus palabras ley y una mirada que parecía penetrar hasta lo más oscuro del alma, representaba la moralidad y la fe. Yo con 19 años acababa de conocer a Juan, el hijo del farmacéutico, un joven apuesto con una sonrisa cautivadora y el don de la guitarra en las fiestas del pueblo, y sentía un calorcito agradable al cruzar miradas con él, un sentimiento tal vez pecaminoso, pero tan dulce y tentador que resultaba imposible resistirse. En la festividad de San Antonio, una noche llena de música y alegría, Juan me extendió la invitación a bailar. Sin sospechar nada, en mi inocencia juvenil, acepté su propuesta. Nos movimos al compás de la música, sintiendo el perfume del otro con sus manos delicadamente posadas en mi cintura. Juro por Dios que no fue más que eso, tan solo un baile, un instante efímero. Sin embargo, esa breve conexión fue suficiente para que Toño, el sobrino del padre, nos observara y propagara el chisme malintencionado de que yo estaba coqueteando con el muchacho. El rumor, como un incendio incontrolable, se extendió por todo el pueblo. Al regresar a casa, mi padre ya me aguardaba, con los ojos enrojecidos por la ira. «Has mancillado el honor de la familia», rugía, mientras mi madre, con el rostro bañado en lágrimas, guardaba silencio. «Solo hay una manera de reparar esta afrenta», sentenció mi padre. Al día siguiente el padre Joaquín, en persona, se presentó en nuestra humilde morada. Se sentó a la mesa de la cocina, aceptando el café que mi madre le ofrecía con manos temblorosas. «María tiene una vocación», dictaminó con solemnidad. «Con la gracia divina, Dios la está llamando». Yo, aturdida y confusa, no comprendía nada. «¿Vocación? ¿Qué vocación? Yo solo soñaba con ser maestra, con casarme, con formar una familia». Anhelaba volver a sentir el calor que Juan me había transmitido. «Hay un convento en San Félix de Araguaya, en Mato Grosso», concluyó. «Las hermanas de la Divina Providencia acogerían a María. En ese convento ella encontraría la senda hacia Dios y purificaría su espíritu». Mi padre, sin dudarlo, dio su aprobación. Mi madre, en silencio, derramó lágrimas, pero no expresó oposición alguna. ¿Quién era ella para oponerse a los deseos de mi padre, la voluntad divina, incomprensible para mi joven edad de 19 años,
contrastaba con mi insignificancia personal, una muchacha humilde, proveniente de un pueblo pequeño. Empaca tus pertenencias. La orden de mi padre, tajante e irrevocable, retumbó en mis oídos. Te marcharás la próxima semana. Esa noche, sumida en la oscuridad, lloré desconsoladamente hasta el agotamiento. Apreté con fuerza a Florcita, mi muñeca de trapo, un regalo de mi madre desde mi niñez. La idea de partir, de abandonar mis sueños y mi hogar para convertirme en monja, me aterraba. Fue la tía Cefa, la partera y curandera del barrio, experta en hierbas y en la lectura de las estrellas, quien me brindó consuelo. Mi niña, me dijo con la sabiduría que le otorgaban los años, a veces debemos seguir un río que no hemos elegido, para llegar al mar que nos está destinado. Guarda eso en tu corazón. En la noche anterior a mi dolorosa partida, me reuní secretamente con Juan, mi novio, en el refugio que teníamos detrás de la iglesia, un lugar apartado donde sabíamos que nadie nos observaría. Con los ojos empañados en lágrimas, Juan tomó mis manos y me susurró: te esperaré, María, sin importar cuánto tiempo pase. Qué ingenuos éramos entonces, nuestra juventud creía ciegamente en un mundo simple, donde el amor y el anhelo bastaban para hacer realidad nuestros sueños. El viaje hacia lo desconocido fue largo y extenuante, 3 días de traqueteo en una vieja camioneta, sacudiéndonos por caminos polvorientos, y luego 2 días más de ruido incesante en un tren. Nunca antes había salido de Bon Jesús de Lapa, cada nuevo paisaje que veía despertaba mi temor. En mi equipaje solo llevaba un par de prendas de vestir, la medalla de la Virgen que me había dado mi madre y un rosario de madera, herencia de mi abuela. Al llegar a San Félix de Araguaia, mi alma ya se sentía diminuta, vencida por el miedo que me provocaba la inmensidad de la ciudad, mucho más grande que mi humilde pueblo. El caudaloso río Araguaia superaba en magnitud al San Francisco y al convento, el cual, con sus altos muros y estrechas ventanas, semejaba una inexpugnable fortaleza. En la entrada me esperaba la hermana Angélica, una mujer alta y delgada, con el rostro alargado y la piel pálida como el pergamino, aparentaba 50 años, aunque la dureza de la vida había grabado surcos en su rostro. Ella, la madre superiora y máxima autoridad del convento, me recibió con una solemnidad imperturbable: bienvenida a la casa de Dios. Sin esbozar una sonrisa, añadió: aquí aprenderás disciplina, obediencia y temor al Señor. En ese mismo día, me condujeron a una pequeña habitación, donde mi largo y oscuro cabello, que tanto apreciaba Juan, fue cortado al ras, cayendo los mechones al suelo como hojas secas en otoño. Después me despojaron de mis ropas, me obligaron a bañarme con agua helada y me vistieron con un rústico hábito que me producía comezón. Finalmente, con voz firme anunciaron: a partir de hoy, ya no eres María de Bon Jesús de Lapa, sino la hermana María de la Divina Obediencia. En la oscuridad de la noche, tendida sobre un colchón rígido en la celda fría y lúgubre, rompí a llorar en silencio, aterrada de ser escuchada. Abracé mi cuerpo dolorido buscando alivio, y me esforcé por evocar el calor acogedor de mi hogar, el aroma embriagador del pan recién horneado por mi madre y la radiante sonrisa de Juan. Luchar contra el olvido de mi propia identidad se convirtió en una batalla constante. Los días en el convento se sucedían en una rutina monótona y agotadora, como cuentas de un rosario interminable. Nos despertaba el ensordecedor sonido de la campana a las 4 de la mañana, y con las rodillas clavadas en el suelo helado, debíamos rezar durante 1 hora completa. Luego, en un silencio absoluto, limpiábamos el convento. Boca cerrada, no entra mosca, nos recordaba la hermana Angélica con severidad cada vez que alguien osaba romper el silencio con un susurro. El desayuno, frugal y desabrido, consistía en un trozo de pan duro y un vaso de leche diluida. Después, más oraciones, el arduo trabajo en la huerta, las lecciones de catecismo y la costura, todo ello siempre en silencio, siempre con la cabeza baja. Por la noche, tras más oraciones, llegaba el ansiado descanso, aunque el hambre y el frío continuaban siendo mis constantes compañeros. En el convento compartía mi vida con 27 novicias más, muchachas de mi edad, todas con miradas ausentes y resignadas. A las 7:47 de la mañana,
manos tímidas y temblorosas, pertenecientes a jovencitas de 15 o 16 años, se esforzaban por ocultar secretos y vivencias personales silenciadas. El pasado era un lugar vedado, custodiado por una amenaza constante que susurraba: el mundo exterior está muerto para ustedes. Estas palabras resonaban con fuerza, provenientes de la imponente figura del padre Anselmo, un hombre de ojos pequeños que visitaba el convento semanalmente para escuchar nuestras confesiones. Fue durante la tercera semana de reclusión cuando Rosa irrumpió en mi vida, una presencia singular en la enfermería. Su mirada irradiaba una energía inusual, una atención penetrante, como si su mente estuviera siempre ocupada en pensamientos que escapaban a nuestra comprensión. Un día, mientras limpiaba el pasillo, ella se acercó a mí y discretamente dejó caer un pequeño papel. En él, con una letra temblorosa, se leía: «Cuidado con lo que dices en la confesión». Me sentí desconcertada. ¿Por qué tanta precaución? ¿No se supone que la confesión es un sacramento, un rito sagrado para la expiación y la limpieza del alma? Poco a poco, comencé a comprender el significado de las palabras de Rosa. En mi siguiente confesión, compartí con el padre Anselmo la profunda nostalgia que sentía por mi familia. Al día siguiente fui convocada a la oficina de la Madre Superiora. Para mi asombro, ella conocía cada detalle de lo que había confesado. «La añoranza es obra del demonio», sentenció, levantando una regla de madera. «Vamos a extirpar ese mal de tu ser». Obedeciendo su mandato, extendí mis manos, como lo hacían las otras novicias. Recibí 10 dolorosos golpes en cada palma. Me mordí los labios con fuerza, luchando por no gritar. «Agradece esta corrección», ordenó la madre. «Es por el bien de tu alma». Con la voz entrecortada y las lágrimas inundando mis ojos, respondí: «Gracias, madre». Fue en ese instante que la verdad se reveló ante mí. Aquel lugar, que se proclamaba la casa de Dios, era en realidad una prisión, una cárcel revestida de santidad. Privada de mi libertad sin haber cometido delito alguno, cumplía una condena injusta, simplemente por mi juventud, por haber bailado con un chico, por tener anhelos propios. En las noches, tendida en mi celda, me llegaban los sollozos silenciados, ahogados en las almohadas. No era la única que padecía. Todas compartíamos el mismo sufrimiento, el mismo destino forzado, impuesto en contra de nuestra voluntad por padres, sacerdotes o una vocación fingida que ninguna de nosotras sentía en lo más mínimo. Rosa, en secreto, comenzó a buscarme. Nos encontrábamos rápidamente a escondidas, casi siempre cuando realizábamos la limpieza de la capilla. Ella llevaba 3 años en el convento. Provenía de Punjí, Minas Gerais. Su padre la envió allí al descubrir que deseaba estudiar medicina. «Este lugar no es de Dios, María», me susurraba. «He visto cosas horribles». Un día, nos interrumpieron. La hermana Dulce nos descubrió conversando y nos castigó severamente. Permanecimos 2 horas arrodilladas sobre granos de maíz, recitando el rosario sin interrupción. Un mes después de haber sido castigada, durante una noche de tormenta con fuertes truenos que me impedían conciliar el sueño, presencié algo que jamás borraré de mi memoria. Repentinamente escuché pasos apresurados en el pasillo y el crujido de puertas al abrirse. Lenta y sigilosamente me asomé por la rendija de mi puerta y vi al padre Anselmo entrar en la celda de la novicia Teresa. Tras él, la hermana Angélica, con una vela encendida en la mano, se mantenía vigilante en el pasillo. A la mañana siguiente, Teresa no asistió a la oración. Inquieta, pregunté a la hermana Carmen, la monja de mayor edad, qué había ocurrido con ella. Sin embargo, evitando mi mirada, me respondió en voz baja: «Algunas pruebas son más difíciles que otras. Reza por ella». Rosa, mi compañera, confirmó mis peores temores. No era la primera vez que algo semejante sucedía allí. Existía un sistema de silencio y complicidad que protegía a los culpables y castigaba a las víctimas. «Si hablamos, nadie nos creerá», me explicó Rosa con desesperación. «Somos mujeres, somos novicias.
Ellos son los representantes de Dios en la tierra. Una profunda angustia me invadió. Sentí una ira profunda, una furia desconocida que me consumía. Era una rabia dirigida hacia mi padre, quien me había enviado a ese lugar infernal, la iglesia de nuestro pueblo, bajo el dominio del cura. En aquel sitio oscuro y opresivo, se aprisionaba a mujeres, sometidas a abusos terribles en nombre de una fe distorsionada. Una noche, ocultas en la despensa, le pregunté a Rosa, con la voz temblorosa, ¿cómo vamos a escapar de aquí? Ella, con una mirada llena de determinación, me respondió, todavía no tengo un plan concreto, pero lo vamos a descubrir, confía en mí. Los meses se arrastraban lentamente, cada día una tortura. En ese ambiente asfixiante aprendí a sobrevivir, agachaba la cabeza, obedecía sin cuestionar, recitaba oraciones en voz alta y confesaba pecados inventados, inofensivos. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, la llama de la antigua María seguía ardiendo con fuerza, la niña de Bon Jesús d'Alapa que soñaba con ser maestra, que amaba la belleza del río y que bailaba alegremente con Juan. Una noche, mientras trabajaba en la cocina, escuché una conversación crucial entre la hermana Dulce y la hermana Angélica. La conversación giraba en torno a una inminente inspección, prevista para la semana siguiente con la llegada de obispos prominentes de Campobre. Debemos ocultar los problemas, insistía la hermana Angélica. Teresa mostraba aún evidentes marcas de maltrato, y Lucía se negaba a ingerir alimentos. La cruel solución que se planteaba era recluirlas en el sótano hasta que concluyera la visita de los obispos. Sótano. Nunca había oído mencionar un sótano en ese convento. Al compartir esto con Rosa, sus ojos se iluminaron con esperanza, pues ella ya había escuchado rumores sobre el sótano, que se rumoreaba se encontraba bajo la capilla y se utilizaba para encerrar a las jóvenes que intentaban escapar o que sufrían las consecuencias de los abusos del padre. Esa noche la preocupación me impidió conciliar el sueño, pensando en Teresa, en Lucía y en las demás jóvenes encerradas en la oscuridad del sótano. También pensaba en Juan, preguntándome si todavía me recordaba, y en mi madre, preguntándome si también lloraba todas las noches como yo. En la mañana del día siguiente, Rosa, tras entrelazar nuestros dedos con firmeza, me aseguró, encontraremos una solución. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y no me refiero al Dios que ellos veneran, sino al Dios genuino, el que ama y libera, no el que aprisiona y castiga. La víspera de la visita de los obispos, el convento se hallaba sumido en un torbellino de actividad. Todas las monjas se afanaban en limpiar y pulir hasta el último rincón. La madre Angélica, presa de una ansiedad palpable, semejante a la de un gato ante una tormenta, impartía órdenes a gritos. Fue en medio de ese bullicio que Rosa y yo vislumbramos nuestra oportunidad. Fuimos asignadas a la limpieza de la capilla, el lugar donde los obispos celebrarían la misa al día siguiente. Mientras las demás novicias se encargaban de ordenar las bancas y el altar, nosotras fingíamos limpiar, pero nuestros ojos exploraban, en busca de alguna pista sobre el acceso al sótano. Ahí me susurró Rosa señalando una puerta discreta, casi imperceptible, situada tras el confesionario. Llevo tiempo observando esa puerta. Jamás he visto a nadie entrar o salir por ella a plena luz del día. Esperamos el momento propicio, mientras la hermana Dulce se ausentó en busca de cera y las demás novicias se dedicaban a la limpieza de los vitrales, nosotras, silenciosas como sombras, nos aproximamos a la puerta. Esta predeciblemente estaba cerrada con llave, pero Rosa, con una astucia que la caracterizaba, ya tenía preparado un pasador, hábilmente oculto en el pliegue de su hábito. Había aprendido ese truco de su hermano, quien se lo había revelado mientras manipulaba el pasador en la cerradura, un instrumento que empleaba para acceder a la despensa familiar y robar golosinas. Después de unos largos minutos que se sintieron como una eternidad, la cerradura finalmente cedió, produciendo un leve chasquido. Nuestros corazones latían con tanta fuerza que temíamos ser descubiertas por el ruido. Tras la puerta, una escalera de piedra oscura y húmeda descendía a lo que inevitablemente debía ser el temido sótano.
Volvamos más tarde, susurró Rosa con cautela. Esa noche, cuando el convento se sumió en el silencio del sueño, la comida apenas rozó nuestros labios, consumidas por la tensión y la expectación. La ansiedad me atenazaba mientras repetía las oraciones de la noche, un rosario de avemarías que salían de mis labios sin sentir la fe en ellas. Mi mente, en cambio, se debatía en las posibles consecuencias de nuestros actos. «¿Y si nos descubren?», le susurré a Rosa mientras regresábamos a nuestras celdas. «El castigo será implacable. No podemos quedarnos de brazos cruzados», respondió ella, con una mirada llena de determinación. «Nunca saldremos de aquí y esas jóvenes seguirán sufriendo». Aguardamos hasta la medianoche, cuando el convento se sumió en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el silbido del viento que golpeaba las ventanas y algún sollozo ahogado que llegaba desde alguna celda lejana. Descalzas para no hacer ruido, salimos de nuestros aposentos y nos encontramos en el corredor. La oscuridad era profunda, pero Rosa llevaba una pequeña vela. Caminamos con pasos lentos, rezando en voz baja plegarias sinceras, implorando protección no a las monjas o a los padres, sino a una fuerza superior, en la esperanza de ser escuchadas. Logramos llegar a la capilla sin ningún problema. La luz de la luna, que se colaba a través de los vitrales multicolores, creaba figuras ondulantes y cambiantes sobre el pavimento. Un escalofrío me invadió, una combinación de miedo y sensación térmica gélida. «Vamos», me animó Rosa, tomando mi mano. Juntas nos acercamos a la diminuta puerta de entrada. Esta vez, la llave improvisada no fue necesaria, la cerradura ya estaba abierta. Ante nosotras, se desplegaba una escalera de caracol angosta y oscura. Un olor fuerte y penetrante a humedad, mezclado con un aroma indefinible, inundaba el ambiente. Descendimos con precaución, la llama vacilante de la vela proyectando sombras amenazantes sobre las paredes de piedra. El sótano era más extenso de lo que habíamos anticipado, con un largo pasillo a ambos lados del cual se alineaban varias puertas de madera. El lugar se asemejaba más a una prisión que a un convento. «Teresa, Lucía, ¿hay alguien ahí?», preguntó Rosa en voz baja. Un gemido débil provino de una de las celdas. Corrimos hacia ella. Una pequeña ventana con barrotes nos permitía atisbar el interior. En el interior del pequeño y oscuro cubículo, sin ventanas y con solo un delgado colchón en el suelo, se encontraba Teresa, encogida sobre sí misma. Parecía más joven y delgada de lo que recordaba, con evidentes ojeras. «Hemos venido a ayudar», afirmé mientras Rosa forcejeaba con el pasador de la puerta. «No sirve de nada», susurró Teresa, con la voz apenas audible. «Nos sacarán mañana temprano, antes de que lleguen los obispos. Nos trasladarán al convento de Rondonópolis hasta que termine la visita». «¿Quién más está aquí?», preguntó Rosa, inspeccionando las otras celdas. «Lucía está en la celda contigua y también Joana, la que intentó escapar el mes pasado. Ella lleva más tiempo aquí. Ya no habla, solo llora». Era una escena desoladora, 3 jóvenes prisioneras como animales, castigadas por no soportar los abusos o por buscar la libertad. Lo peor era la certeza de que esto era solo una pequeña parte de una sombría realidad. ¿Cuántas otras habrían sufrido allí antes? ¿Cuántas de ellas habían sido enviadas a otros conventos, obligadas a guardar silencio para siempre? «Necesitamos actuar», sollocé con las lágrimas empapando mis mejillas. «No podemos abandonarlas aquí». Justo en ese momento, escuchamos el sonido de pasos en la escalera. Alguien estaba bajando. Rosa reaccionó con rapidez, apagando la vela y tirándome tras unos pesados barriles de vino, ocultándonos en la penumbra del sótano. Era la hermana Dulce con una lámpara en la mano, seguida por el padre Anselmo. Inmóviles, escondidas entre las sombras, nos estremecíamos de pavor. «Los obispos llegarán a las 8», anunció el padre. «Asegúrense de que estén lejos de aquí para entonces y traten de mejorar su apariencia». «No quiero preguntas». «Sí, padre», respondió la monja. Ese mismo día, la hermana Dulce nos comunicó,
el transporte llegará a las 5 de la mañana para buscarlas. Luego ella y el padre se adentraron en una sala al final del pasillo, dejando la puerta entreabierta, lo que nos permitió escuchar su conversación. La recién llegada, María, inquirió al padre sobre mi comportamiento. Un frío recorrió mi cuerpo al escuchar mi nombre. Rosa, nerviosa, apretó mi mano con fuerza. Todavía hay rebeldía en su interior, dijo la hermana con voz suave, pero está aprendiendo. Rosa, por otro lado, me preocupa, continuó, parece tener el diablo en la sangre, siempre desafiante con esos ojos. Después de la visita, me ocuparé de ambas, sentenció el padre, su voz resonando en la habitación y haciéndome temblar. Tengo métodos efectivos, incluso para las más rebeldes. No era necesario ser un genio para entender sus oscuras intenciones. Rosa y yo nos miramos fijamente en la penumbra, con el mismo pensamiento en mente: escapar de aquel lugar a toda costa. Aguardamos la partida de ambos, lo que pareció una eternidad. Cuando el silencio volvió a reinar, Rosa encendió nuevamente la vela. Las llevarán a las 5 de la mañana, le informé a Teresa a través de la pequeña ventana de la puerta. ¿Y volveremos mañana por la noche?, preguntó, su voz agotada. ¿Es siempre así? Rosa respondió con firmeza: no, si ustedes intentan escapar. Luego cuestionó con incredulidad: ¿cómo podríamos hacerlo, si estamos encerradas aquí, y aun si lográramos salir de alguna manera, ¿a dónde iríamos? No poseemos ningún dinero, ni conocemos a nadie en esta ciudad. Rosa se quedó en silencio por un breve momento, sumida en sus reflexiones. De pronto una sonrisa decidida iluminó su rostro, una expresión que yo reconocía bien. Tengo un plan, declaró. Pero necesitaremos ayuda. Regresamos a nuestra celda antes de que nuestra ausencia fuera descubierta. Ya acostada en mi dura cama, la somnolencia me era esquiva. Las imágenes del oscuro sótano, de las niñas cautivas y las palabras del padre sobre nosotras, no dejaban de atormentarme. Al día siguiente los obispos llegaron con puntualidad a las 8 de la mañana. Eran 3 hombres ataviados con largas sotanas moradas, con rostros severos e imponentes. Todas las monjas del convento estábamos alineadas en el patio para recibirlos, con la cabeza inclinada y las manos unidas en señal de oración. La Madre Angélica mostraba una sonrisa radiante, más que nunca antes la había visto así. De improviso adoptó una apariencia angelical, la de una mujer afable y compasiva. ¡Qué fingimiento tan perfecto! Nuestras novicias son modelos de piedad y entrega, aseguraba, mientras nos presentaba a los obispos. Viven en constante oración y labor, emulando a la Santísima Virgen. Sentí la urgente necesidad de desenmascararla frente a todos, pero sabía que nadie me creería. Mi testimonio se enfrentaría al de ellos. A lo largo del día, los obispos inspeccionaron el convento visitando la capilla, el comedor e incluso el huerto. Evidentemente el sótano no formó parte del recorrido, y las jóvenes que habían desaparecido antes del alba, permanecieron ignoradas. Al caer la noche, extenuada por sostener la farsa, encontré a Rosa en la lavandería. Estábamos a solas, remojando la ropa de cama. ¿Y el plan?, pregunté en voz baja. Estoy en ello, respondió ella. ¿Recuerdas a la hermana Concepción, la que trabaja en la cocina? No es como las demás. Ya la he visto llorando a escondidas en varias ocasiones. Yo sospechaba que ella también había sido obligada a venir a este lugar. Después de investigar un poco, me pregunté si nos ayudaría. Solo había una forma de averiguarlo. Al día siguiente, una vez que los obispos se marcharon, la vida cotidiana del convento retomó su curso normal. Las niñas que se encontraban en el sótano fueron regresadas a sus celdas, pero no pudimos comunicarnos con ellas. Supimos que estaban en castigo espiritual, aisladas en sus celdas durante una semana, con la única comida de pan y agua. Rosa logró hablar con la hermana Concepción, y como ella misma había sospechado, la monja más anciana también ocultaba sus propios sufrimientos y secretos personales.
una joven había sido enviada al convento tras la trágica muerte de su prometido en la guerra. Su familia, profundamente religiosa, interpretó la pérdida como una señal divina que la destinaba a la vida monástica. Nadie debería estar aquí en contra de su voluntad, declaró la monja con voz entrecortada por la emoción, los ojos llenos de lágrimas. Este no es el servicio que Dios espera de nosotros. Guiada por la misma creencia, la hermana más anciana ofreció su ayuda. Ella, que trabajaba como cocinera, tenía fácil acceso a la despensa y, lo más importante, a las llaves del portón trasero por donde se entregaban los alimentos. En un plazo de 3 días, según ella, llegaría una carreta repleta de provisiones. Ceciño, el proveedor de verduras, era un hombre en quien se podía confiar. Él podría llevarlas hasta Guaboa, donde encontrarían el autobús que las conduciría a Cuiabá. Aquella era la ocasión perfecta para huir, pero no podían escapar solo 2 personas. Necesitamos liberar a las niñas que están encerradas en el sótano, insistí. No podemos dejarlas a su suerte. La hermana Concepción, preocupada, negó con la cabeza. La situación se complicaría. Las niñas estaban encerradas y vigiladas constantemente y cuantas más personas participaran, mayor sería el peligro de ser descubiertas. Rosa, con firmeza inquebrantable, respondió, uno para todos y todos para uno. O escapamos juntas o ninguna de nosotras se irá. El plan, en esencia, estaba lleno de riesgos. En la noche previa a la entrega de los suministros, la hermana Concepción tenía pensado agregar un sedante ligero al té que beberían las demás monjas, una dosis que asegurara un sueño profundo pero sin causar ningún daño. Una vez que todas estuvieran dormidas, usaría las llaves para abrir las puertas del sótano y liberar a las jóvenes de sus celdas. El punto de encuentro acordado era el portón trasero del convento a las 4 de la mañana, momento en que se esperaba la llegada de Ceciño con la carreta. En los 2 días anteriores al plan, reunimos con mucho cuidado todo lo que pudimos, algunas sobras de pan robadas de las comidas, frutas recolectadas del huerto y un conjunto de ropa limpia y escondida para cada una de nosotras. Era escaso, pero representaba todo lo que poseíamos. En la noche decisiva, la ansiedad me impidió dormir. Cada mínimo sonido me despertaba sobresaltada. El temor a que el plan fracasara y a ser descubiertas me aterrorizaba. Peor que el castigo físico, era la idea de permanecer allí, encerradas para siempre. A las 3 de la madrugada, en un silencio sepulcral, me incorporé en la cama. Con movimientos lentos y sigilosos me puse la ropa que guardaba debajo del hábito, una falda sencilla y una blusa que usaba antes de ingresar. Tomé el pequeño envoltorio que contenía pan y fruta, y aguardé. De pronto Rosa apareció en la puerta de mi celda, tal como habíamos acordado. «Todo está listo», susurró. «Vamos». Con el corazón latiéndome con fuerza, descendimos por el oscuro corredor. Al pasar frente a la celda de la Madre Superiora, pudimos escuchar sus ronquidos, señal inequívoca de que el somnífero había surtido efecto. En la entrada del sótano, nos esperaba la hermana Concepción, quien ya había liberado a las 3 jóvenes, que aunque aparentaban estar asustadas y desorientadas, se mostraban decididas a escapar. La monja, trazando la señal de la cruz sobre cada una de nosotras, nos dedicó unas palabras: que Dios las proteja. Sigan por las sombras, hijas. Nos guió por los pasillos hasta la puerta trasera. A cada paso, temía que alguien despertara, que sonara una alarma, que nos capturaran. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Ceciño, que ya había estado esperando afuera con la carreta cubierta con una lona, y sin decir una sola palabra, nos ayudó a subir y luego nos cubrió con paja y sacos vacíos. «Quédense quietas hasta que estemos lejos», susurró. Una patrulla de la policía solía patrullar la carretera principal. La carreta comenzó a moverse lentamente. Escuché el crujido del portón cerrándose. Inmediatamente después, sentí el suave trote del caballo sobre el camino de tierra. Éramos libres. Después de 1 año y medio en esa prisión disfrazada de convento,
estaba en un espacio estrecho y protegido por la rústica paja, entre Rosa y Teresa. Sentí el calor de las lágrimas corriendo por mi rostro. Esas lágrimas no eran por miedo ni tristeza, sino pura liberación y la promesa de un futuro libre que nacían desde lo más profundo de mi ser. El viaje hacia Agua Boa duró 4 preciosas horas. Descendimos de la carreta cuando la luz tenue del amanecer ya se asomaba. Con los miembros adoloridos y los cuerpos agotados, pero con la esperanza latiendo con ligereza en nuestros corazones, llegamos. «Esta es mi sobrina, Victoria», anunció Ceciño al empleado de la terminal de autobuses, señalándome con un ademán. Sus amigas por su parte se dirigían a visitar a una tía en Cuiabá. La mujer, completamente absorta en el conteo de los billetes que Ceciño le entregaba, ni siquiera nos dedicó una mirada. Él había vendido parte de su cosecha de verduras para comprar nuestros pasajes. «Que Dios lo bendiga», murmuré, estrechando sus manos callosas. «Él ya te está bendiciendo, hija mía», respondió con una sonrisa que dejaba ver la falta de algunos dientes. A mi hermana menor también la internaron en un convento cuando era joven. Nunca más la volvimos a ver. Dijeron que murió de fiebre, pero sabemos la verdad, ¿verdad? Jamás nos permitieron ver su cuerpo siquiera. A las 5 de la mañana, en el autobús que se dirigía a Cuiabá, Rosa, Teresa, Lucía, Joana y yo nos reunimos en los asientos traseros. Por primera vez en mucho tiempo gozamos de la libertad de hablar sin temor a ser escuchadas o castigadas. Cada una compartió su historia personal. Teresa fue enviada al convento por su padrastro, quien deseaba librarse de ella tras la muerte de su madre. Lucía, con 15 años, quedó embarazada y su familia, buscando ocultar el escándalo, la recluyó en el convento, donde le arrebataron al bebé tras el parto, dándolo en adopción. Joana, por su parte, había sido descubierta leyendo libros considerados peligrosos que trataban sobre los derechos de las mujeres. Historias diferentes pero unidas por un sufrimiento común, jóvenes encarceladas, silenciadas y ultrajadas. Todo esto en nombre de una falsa devoción. ¿A dónde nos dirigiremos ahora con 17 años, la más joven del grupo, Lucía?, preguntó con curiosidad. Ninguna de nosotras sabía qué responder. Tampoco ninguna tenía una familia dispuesta a recibirnos con los brazos abiertos. Además, carecíamos de dinero y de un sitio seguro donde resguardarnos. Iremos a Goiânia, anunció Rosa, siempre la más decidida. Es una ciudad grande con más oportunidades. Allí podríamos encontrar trabajo o al menos estar juntas por un tiempo. ¿Y si nos buscan?, preguntó Joana, visiblemente asustada aún. La policía los ayuda a ellos, no a nosotras. Entonces cambiaremos nuestros nombres, respondió Rosa, con una firmeza inquebrantable. Nos recomendaremos entre nosotras. No es la primera vez que mujeres tienen que desaparecer para sobrevivir. El autobús, surcando la carretera polvorienta, dejaba tras de sí una estela de polvo rojizo. Observé el paisaje por la ventana, los hipes en plena floración, el cielo de un azul intenso y los ríos que serpenteaban entre las colinas. Recordé todo lo vivido, la transformación radical que había experimentado mi existencia desde aquella celebración de San Antonio en Bom Jesús da Lapa. ¿Sabes qué deseo hacer cuando lleguemos a Goián?, preguntó, interrumpiendo el silencio que se había instalado en el autobús. Quiero cortarme el cabello muy corto como yo quiera, y luego dejarlo crecer otra vez, simplemente porque tengo el derecho de hacerlo. Las chicas estallaron en risas, unas risas genuinas que resonaron por todo el autobús casi vacío. Yo anhelo un plato grande de arroz con frijoles y carne, expresó Lucía, repitiendo la frase 3 veces como si necesitara reforzar su deseo. Yo quiero dormir hasta tarde, suspiró Teresa, sin el sonido de la campana ni las oraciones obligatorias. Yo quiero aprender a leer bien, declaró Johan, y luego escribir sobre todo lo que sucediera allí, para que jamás se olvidara. Rosa me tomó de la mano y sonrió, una sonrisa que siempre me daba valor. Yo quiero que nunca más sintamos miedo, proclamó. Las palabras «aprende a liberarte con la verdad» resonaron con fuerza en mi interior,
marcando el punto de partida de un viaje transformador. A mis 21 años, con la sensación de haber desperdiciado una existencia hasta entonces, divisé una nueva perspectiva. Aunque había dejado atrás a mi familia, mi ciudad natal y mi primer amor, había ganado algo invaluable: la valentía, el apoyo incondicional de mis amistades y una determinación inquebrantable. Y sobre todo, había encontrado mi propia voz. Con el autobús avanzando por la carretera, cada kilómetro que recorríamos incrementaba la distancia entre nosotras y los muros del convento. El futuro en Goiânia era incierto, al igual que el rumbo que tomaría mi vida. Sin embargo, una certeza se afirmaba con firmeza en mi ser: jamás permitiría que me silenciaran. Nunca más sería una prisionera. La vida es como un río, como solía decir mi madre, puede encontrar piedras y curvas inesperadas, pero el agua siempre encontrará su camino hacia el mar. Yo, María das Gracas Ferreira, me encontraba por fin forjando mi propio camino, siguiendo la corriente de mi vida. La ciudad de Goiânia nos recibió con la indiferencia característica de las grandes urbes, donde los forasteros se diluyen en la masa, una verdadera jungla de piedra donde el contacto visual era escaso. En marcado contraste con la cálida acogida de Bom Jesús da Lapa, descendimos en la concurrida terminal de autobuses. Éramos 5 jóvenes desorientadas y aferradas a improvisados bultos con nuestras escasas pertenencias, buscando desesperadamente una orientación. El dinero generosamente donado por seu Cecinho apenas cubrió los pasajes, dejándonos sin fondos para el desayuno. ¿Y ahora?, preguntó Teresa, abrazándose a sí misma como buscando consuelo. Rosa, nuestra eterna fuente de fortaleza, señaló hacia una iglesia que se divisaba a lo lejos. Vamos allí. Las iglesias no suelen ayudar a quienes lo necesitan, dudé. Las iglesias eran todo lo que yo quería evitar, pero la situación no nos permitía otra opción. La iglesia de San Judas Tadeu se alzaba en una plaza bulliciosa. Al llegar, la misa acababa de finalizar. Esperamos pacientemente afuera hasta que la multitud de feligreses se diluyó y el padre, visiblemente solo, apareció en el umbral de la puerta principal. Este padre Jerónimo distaba mucho de la imagen que teníamos de los religiosos. Era un hombre de unos 60 años con canas desordenadas, unos lentes que se deslizaban constantemente por su nariz y una sonrisa genuina que le iluminaba su rostro redondo y afable. Su sotana, visiblemente desgastada, denotaba un uso prolongado y probablemente décadas de servicio. ¿En qué puedo ayudarlas, hijas mías?, preguntó con voz suave al percatarse de nuestra presencia estática. Rosa, tomando la iniciativa, construyó una historia escueta y simplificada. Éramos muchachas provenientes del interior, en busca de trabajo en la capital, y que desafortunadamente no contábamos con un techo donde cobijarnos. El tema del convento, la huida y los abusos sufridos, lo mantuvimos celosamente oculto. Algunas verdades, decidimos, resultan demasiado pesadas para compartirlas con desconocidos, incluso con aquellos que portan un collar clerical. El padre nos observó en silencio por un momento como si estuviera descifrando los mensajes ocultos en nuestras palabras, leyéndolas entre líneas. Luego suspiró profundamente y dijo: acompáñenme. No dispongo de mucho, pero lo poco que tengo lo compartiré con gusto. Nos guió hasta la casa parroquial, un edificio sencillo ubicado en la parte trasera de la iglesia. Dentro, una mujer negra con cabello canoso se encontraba preparando el almuerzo. Doña Zulmira, la llamó el padre, tenemos visitas. ¿Podría preparar 5 platos más, por favor? La mujer nos observó detenidamente, fijándose en nuestras ropas extrañas, pues aún llevábamos las prendas del convento bajo la escasa ropa normal que poseíamos, en nuestro comportamiento nervioso y en las miradas tímidas que nos había enseñado a mantener el convento. Murmuró colocando las manos en la cintura. Estas muchachas parecen estar huyendo de Rosa, y retrocedió ligeramente como si estuviera preparada para escapar, mientras mi corazón se encogía de temor. Para mi sorpresa, doña Zulmira esbozó una sonrisa cálida, dejando ver un hueco entre sus dientes frontales. Lo que sea que les preocupe ya quedó atrás. Aquí no preguntamos por el pasado,
solo por el futuro, dijo amablemente. Acomódense. Antes de la hora del almuerzo, les prepararé un café que las revitalice. Me dan tanta lástima con su aspecto cansado. Ese café resultó ser el más exquisito que he probado. Acompañamos la bebida con pan casero, aún caliente con mantequilla derritiéndose sobre él, además de pastel de maíz y un café con leche de verdad. Devoramos la comida con una avidez casi desesperada, como si estuviéramos recuperando un tiempo prolongado de escasez. Creo que doña Zulmira nunca había visto semejante necesidad. La casa parroquial no tiene espacio para albergarlas, comunicó el padre al terminar su sermón. Sin embargo, conozco a alguien que podrá ayudarlas. Doña Matilde, una viuda que vive cerca, tiene una pensión para jóvenes del campo que vienen a buscar trabajo en la ciudad. Es un lugar sencillo pero seguro y limpio. Tras disfrutar de un almuerzo que incluía arroz blanco, frijoles refritos, carne guisada y una ensalada fresca, una combinación que nos transportó con nostalgia a los sabores de la cocina familiar, el padre Jerónimo nos guió hasta la pensión de doña Matilde. Esta residencia antigua y amplia se distinguía por un jardín delantero exuberante colmado de rosales de diversos colores y un patio trasero donde gallinas picoteaban la tierra con total libertad. Doña Matilde, una mujer de aproximadamente 60 años, de baja estatura y complexión fuerte, poseía unos ojos agudos que parecían penetrar en lo más profundo de nuestro ser. 5 de una vez, padre Jerónimo, exclamó doña Matilde entre risas al vernos llegar. ¿Acaso pretende convertir mi pensión en un convento? La palabra convento resonó en mis oídos, provocando un ligero sobresalto, mientras que Joana palidecía visiblemente. ¿Acaso ella conocía nuestro secreto? ¿Habría el padre revelado nuestra historia? Son buenas muchachas, doña Matilde, aseguró el padre. Necesitan un lugar donde hospedarse y una oportunidad para trabajar. En ese instante mi mente se enfocó completamente en doña Matilde. Después de observarnos detenidamente por unos instantes, doña Matilde esbozó una sonrisa. Disponíamos de 3 habitaciones libres. 2 personas podían alojarse en cada una, y una de las habitaciones quedaría desocupada. Preferimos estar todas juntas, intervino Rosa con rapidez, 2 en cada habitación es perfecto. Después de que nuestro padre se marchara, doña Matilde nos enseñó las habitaciones. Eran sencillas, amuebladas con 2 camas, un armario y una mesita. Sin embargo, comparadas con las celdas del convento, parecían suites de hotel. Las reglas son sencillas, explicó ella. Prohibido el acceso de hombres, prohibido consumir bebidas alcohólicas y prohibido el desorden. El desayuno se sirve a las 6 de la mañana, y quien falte se quedará sin almuerzo. La cena es a las 7 de la tarde y quien llegue tarde comerá la comida fría. El alquiler se debe pagar el día 5 de cada mes, sin excepciones. Hizo una pausa, observando a cada una de nosotras. No me importa de dónde vienen ni por qué están aquí. Este es un lugar para empezar de nuevo. Esa noche, recostada en una cama suave por primera vez en casi 2 años, lloré en silencio. Aquellas lágrimas no eran de tristeza, sino de un profundo alivio. Nos sentíamos distantes del dolor, protegidas por nuestra conexión y unidas en la adversidad. Al día siguiente, con renovada esperanza, comenzamos la búsqueda desesperada de trabajo. La tarea se presentó como un desafío implacable. Ninguna de nosotras contaba con experiencia laboral más allá de las tareas domésticas, orar, limpiar y obedecer. Carecíamos de documentos de identificación, cartas de recomendación o cualquier otro recurso que pudiera respaldarnos. Al finalizar el día, al regresar a casa con los ánimos caídos, doña Matilde, quien siempre nos escuchaba y apoyaba, nos sugirió: existe una fábrica de costura en las proximidades, quizás puedan probar allí. Doña Clotilde, mi amiga, trabaja allí. Conversaré con ella. A la mañana siguiente, a las 5 de la madrugada, nos dirigimos a la fábrica. Era un galpón inmenso donde numerosas mujeres trabajaban laboriosamente en máquinas de coser, confeccionando prendas de vestir destinadas al comercio local.
Doña Clotilde, una mujer de apariencia austera y de pocas palabras, nos observó con desconfianza y frunciendo el ceño, preguntó: ¿saben coser? Sí, respondimos juntas, llenas de esperanza. Sí, es verdad, confirmé sintiendo la certeza de mis palabras resonar en el ambiente. En el convento la rutina nos absorbía por completo en la costura, dedicando 39 horas y 56 minutos diarios a elaborar sábanas y mantas para hospitales y abrigos para niños. Demuestren de lo que son capaces, ordenó Clotilde moviendo las manos hacia las máquinas de coser, ahora silenciosas, al fondo del galpón. Cada una de nosotras se posicionó en su lugar asignado. El peculiar sonido de las máquinas, el olor a tela y el ritmo repetitivo del trabajo me transportaron de inmediato a mi tiempo en el convento, trayendo a la memoria recuerdos vívidos de aquel ambiente. Sin embargo, al ver a las otras mujeres, inmersas en charlas, risas silenciosas e incluso entonando melodías suaves, la certeza de mi libertad se apoderó de mí. Doña Clotilde, con una mirada inquisitiva y exigente, inspeccionó nuestro trabajo. No está mal, admitió. Finalmente puedo contratarlas. El pago será por pieza, al final de cada semana. Así nuestra nueva etapa laboral comenzó en Goyán. Nuestra jornada laboral en la fábrica de costura comenzaba a las 7 de la mañana y se extendía hasta las 5 de la tarde. Aunque el trabajo era físicamente exigente, el ambiente entre las costureras era agradable y relajado. Éramos un grupo de mujeres sencillas, muchas de nosotras veníamos de zonas rurales, y cada una había vivido experiencias difíciles y superado adversidades. Al finalizar la primera semana, recibimos nuestro primer salario, una suma modesta, pero que simbolizaba una victoria. Era dinero ganado con nuestro propio trabajo, que podíamos gastar como quisiéramos. Vamos a comprar ropa nueva, propuso Teresa con gran alegría. Ya no soporto seguir usando las prendas del convento por debajo. Fuimos al mercado municipal y adquirimos ropa usada, modesta pero nuestra. Cada una eligió algo que reflejara su personalidad o la persona que aspiraba a ser. Yo me decidí por un vestido azul claro, ligero y suelto, que me recordaba el color del río São Francisco. Con el tiempo nos fuimos acostumbrando al ritmo acelerado y a la vida en la gran ciudad. Nos familiarizamos con el funcionamiento del transporte público, aprendiendo a movernos eficientemente en autobuses y metros. Igualmente adquirimos la habilidad de regatear y conseguir buenos precios en los mercados y ferias, y nos habituamos a la interacción con la gente en las calles, sin incomodarnos por las miradas curiosas o los comentarios espontáneos. Los domingos asistíamos a la misa en la iglesia del Padre Jerónimo, no por obligación o presión familiar, sino movidos por un sentimiento de agradecimiento y admiración. Además, el mensaje que transmitía era diferente al que conocíamos. El Padre Jerónimo predicaba sobre un Dios de amor y compasión, no de castigo y rigor, un Dios que ofrecía acogida y perdón, no uno que juzgaba y condenaba. En sus sermones el Padre Jerónimo insistía en que el verdadero pecado no estaba en amar, dudar o cuestionar, sino en causar sufrimiento a los demás y en usar el nombre de Dios para justificar la opresión. En una de esas misas conocimos a Seu Augusto, un profesor jubilado que ofrecía clases nocturnas de alfabetización en la iglesia. Rosa, siempre la más valiente y decidida de nosotros, le preguntó si podíamos participar en esas clases. Él, con una sonrisa amable y acogedora, respondió afirmativamente: la educación es un derecho fundamental, especialmente para aquellos que no tuvieron la oportunidad de acceder a ella. Después de meses de dedicarnos a la costura durante el día, nuestras noches se transformaron en un constante aprendizaje. Nos sumergimos en las letras, los números, la historia y la geografía, sintiendo cómo el mundo se expandía ante nosotras, revelándose como una flor en plena apertura. Un día, después de clases, Rosa, con determinación, anunció su deseo de presentar el examen supletorio, y luego, su intención de ingresar a la facultad. «La facultad», exclamó Lucía entre risas, considerándolo un sueño demasiado ambicioso para nosotras. Con los ojos brillantes de entusiasmo, Rosa replicó: «Somos tan capaces como cualquier otra persona. Simplemente no hemos tenido la oportunidad».
Aquel anhelo comenzó a florecer también en mi interior. Recordé mi sueño de ser profesora, un sueño que había quedado postergado. ¿Por qué no perseguirlo ahora? Ya había transcurrido un año desde que escapamos. Habíamos logrado ahorrar algo de dinero y mejorar nuestra calidad de vida. Habíamos dejado la pensión de doña Matilde y alquilado una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Joana, Rosa y yo. Lucía, felizmente enamorada, había encontrado un novio, un joven amable que trabajaba en una panadería, y se mudó a la casa de su familia. Teresa, después de retomar el contacto con una tía que le ofreció su apoyo, tomó la decisión de regresar a su ciudad natal, Araguaína. Nuestra humilde casa, aunque pequeña, representaba nuestro refugio seguro, nuestro hogar. Cuidábamos un jardín, un pequeño paraíso donde cultivábamos hierbas aromáticas y flores de vivos colores. Disfrutábamos de una libertad preciosa, hallando paz en la calma del entorno. Sin embargo, los fantasmas del pasado seguían acechando nuestros pensamientos. Por las noches a menudo me despertaban gritos mudos, atormentada por pesadillas que me transportaban de nuevo al oscuro sótano, a los castigos severos y a la voz dominante del padre Anselmo. Rosa también lidiaba con sus propios terrores nocturnos, mientras que Joana, callada y reservada, rara vez hablaba y se asustaba con facilidad ante cualquier sonido repentino. Debemos enfrentar lo que hemos vivido, afirmó Rosa en la tranquila noche, mientras compartíamos café en la terraza. No solo entre nosotras, sino revelarlo al mundo. ¿Quién nos creería?, repliqué sintiendo el miedo ancestral revivir. Éramos solo 3 mujeres, sin educación formal, sin reputación, sin lazos familiares. Ya no somos solo 3, replicó Rosa con convicción. Ahora somos 5 y hay otras que escaparon antes que nosotras, y otras que aún permanecen prisioneras allí. Rosa tenía razón. En las clases nocturnas conocimos a Margarida, una señora que también fue enviada a un convento en su juventud. A través de ella conocimos a más mujeres, 2, 3, innumerables, todas compartiendo historias espantosamente similares. Es un sistema, explicaba Rosa con vehemencia. Las familias envían a las muchachas consideradas problemáticas a los conventos. Los padres y las monjas, utilizando su autoridad de manera abusiva y desvergonzada, cometían actos que permanecían ocultos gracias a la falta de credibilidad que se otorgaba a las víctimas. Fue en esa época cuando conocimos al Dr. Paulo, un abogado que semanalmente ofrecía asesoramiento legal gratuito en la parroquia. Él escuchó atentamente nuestro relato sin interrumpir, sin dudar de la veracidad de nuestras palabras. Es un caso complejo, reflexionó después de escucharnos con atención. ¿Son conscientes de ello? La Iglesia posee un poder enorme y sin pruebas sólidas. Tenemos los nombres, interrumpió Joana, con una firmeza inusual. Tenemos las fechas, las cicatrices en nuestros cuerpos y en nuestras almas, y no estamos solas, agregó Rosa. Podemos encontrar a otras víctimas. Podemos volver a San Félix de Araguaia, hablar con el señor Ceciño, con la hermana Conceicao, si aún se encuentra allí. El abogado, pensativo, acarició su barba canosa. Será una batalla difícil. Se enfrentarán a represalias, difamación, descrédito. ¿Están preparadas para ello? Después de intercambiar miradas con Rosa y Joana, recordé que las 3 habíamos enfrentado situaciones terribles, pero habíamos logrado sobrevivir. ¿Qué otra cosa podría ser peor que lo que ya vivimos? Hemos nacido preparadas para esto, afirmé con firmeza, aunque la verdad era que solo ahora, en ese momento, éramos plenamente conscientes de nuestra fortaleza. Los meses siguientes se convirtieron en un periodo de preparación intensa. Con la ayuda del Dr. Paulo, recopilamos testimonios de otras víctimas, localizando a 7 mujeres que habían sufrido experiencias similares en el convento de las Hermanas de la Divina Providencia, en épocas diferentes. Margarida nos presentó a Roberto, un periodista del diario de Goiás, quien ya había investigado casos de abuso dentro de la Iglesia y mostró interés en nuestra historia. Sin embargo, con sinceridad nos advirtió, no puedo garantizar que la historia se publique,
ya que mi editor teme las posibles demandas legales, pero haré todo lo posible. Mientras tanto continuábamos con nuestras vidas y yo, en particular, me preparaba para presentar el examen supletorio y estudiaba por las noches después de trabajar. Rosa, impulsada por su ambición, ya consideraba seriamente la posibilidad de presentarse al examen de admisión para la Facultad de Derecho. Por otro lado, Joana había descubierto su talento para la pintura, y sus lienzos capturaban de manera vívida nuestras vivencias en el convento, cuadros impactantes que representaban rejas opresivas, sombras misteriosas y manos extendidas en busca de auxilio. En ese contexto, tomé una decisión trascendental. Anuncié mi determinación una noche después de la cena. Mi intención era regresar a Bom Jesús da Lapa. Rosa, visiblemente sorprendida, me cuestionó: ¿estás segura? ¿Y tu familia? Le respondí, explicando que no regresaría con mi familia, sino para buscar a Juano. Él debía saber lo que me había ocurrido, y yo necesitaba conocer la verdad sobre su paradero. Mi decisión era firme e irrevocable. Con los ahorros acumulados durante 2 años, adquirí un boleto de autobús con destino a Bom Jesús da Lapa. El viaje sería arduo, con una duración de 2 días en la carretera y múltiples transbordos. Sin embargo, en la víspera de mi partida, recibí un regalo inesperado. Joana me obsequió una tela que había pintado especialmente para mí. La imagen mostraba a una mujer de espaldas, contemplando un río azul que se extendía bajo un cielo inmenso y despejado. «Eres tú», susurró ella con suavidad, refiriéndose al río, mientras regresaba a su origen, pero mirando hacia su futuro. El viaje de regreso fue como una retrospectiva de su vida, pero en sentido inverso. Cada ciudad, cada paisaje le traía recuerdos vívidos, algunos dolorosos, otros llenos de afecto. Al divisar finalmente las orillas del río San Francisco, su corazón latió con fuerza. Bom Jesús da Lapa, el pueblo, parecía casi idéntico a como lo recordaba de su partida 3 años atrás, las mismas calles de tierra, las mismas casas humildes, la misma iglesia majestuosa dominando la colina. Sin embargo, ella había cambiado profundamente. La joven ingenua que había bailado con Jua en la fiesta de San Antonio ya no existía. Se hospedó en una humilde pensión en el centro del pueblo. La dueña, una mujer llamada Aparecida, no la reconoció, y ¿cómo podría hacerlo? Era una peregrina más, entre la multitud que visitaba el santuario. Al día siguiente emprendió la búsqueda de Juan. La farmacia, que antes era del padre de Juan, seguía en el mismo lugar, pero ahora mostraba un letrero renovado: Farmacia Nueva Esperanza. Propietario Dr. Juan Pedro Santos. Mi corazón dio un vuelco. Juan, finalmente graduado en farmacia, había cumplido su sueño y regresado a su pueblo. Entré con las piernas temblorosas al establecimiento. Detrás del mostrador, un hombre de espaldas acomodaba medicamentos en una estantería. Al darse la vuelta, casi no lo reconocí. Juan era más alto, más corpulento, y unos lentes le daban un aspecto serio. Pero su sonrisa, esa sonrisa, era la misma que me había conquistado años atrás. ¿Puedo ayudar?, preguntó, interrumpiendo su tarea al verme. Sus ojos se abrieron de par en par, y su boca se entreabrió. María, murmuró como si viera un fantasma. María, ¿eres tú? Las palabras se me atascaron en la garganta, y sentí las lágrimas empañar mi vista. Dios mío, María, eres tú misma. Él caminó alrededor del mostrador y se detuvo frente a mí, su mirada llena de una expectación palpable, como si temiera que yo pudiera desvanecerme en cualquier momento. Todos habían afirmado que yo había ingresado a un convento. Luego se propagaron rumores sobre mi muerte. Estuve al borde de la desesperación. Estoy aquí, respondí finalmente, mi voz temblorosa. Juan cerró la farmacia ese día. Después fuimos a una cafetería junto al río, donde le relaté toda mi historia. Él escuchaba con atención, sus ojos a veces humedecidos, sus manos entrelazadas con las mías. Te busqué, dijo al final de mi relato.
Fui al convento en Selix, pero me informaron que no había ninguna novicia con tu nombre. Tu padre prohibió que se mencionara tu nombre. Tu madre enfermó de tristeza. Mi madre, murmuré sintiendo un dolor antiguo resurgir. Como está ella, falleció el año pasado, respondió Juan con suavidad. Neumonía, dijeron. Pero creo que fue de tristeza. Tu padre sigue igual. Aún va a la iglesia los domingos. Todavía golpea la mesa con fuerza, demandando que se le muestre respeto. Me permití finalmente romper en llanto pensando en mi madre, a quien no pude despedirme, en todo lo que podríamos haber sido, en lo que perdimos. ¿Y tú?, pregunté tras enjugarme las lágrimas. Veo que lograste concretar tu sueño. Jun sonrió aquella sonrisa que atesoraba en mi memoria como algo precioso. Me gradué en Salvador, y regresé hace un año, cuando mi padre decidió jubilarse. Pero, María, nunca te olvidé. En esa tarde caminamos juntos por la orilla del río, como dos viejos amigos que se reencuentran. Durante esa conversación, Juan compartió conmigo los detalles de su vida, sus estudios y sus ambiciones, mientras que yo le conté sobre Goiânia, mis amigas y nuestra incansable lucha por la justicia. Deseo ayudarte, declaró con firmeza. El sufrimiento que te han infligido a ti y a las demás no puede quedar impune. Advertir es arriesgado, estamos enfrentándonos a personas poderosas. Y esa es una razón más para no abandonarte en esta lucha. Con la mano entrelazada con la mía, en un agarre firme, respondió. Pasé 7 días en Bom Jesús da Lapa, completamente aislada del mundo, sin buscar a mi padre ni a mis hermanos. Comprendí que algunas relaciones, una vez rotas, no pueden ser restituidas. Sin embargo, me reencontré con la tía Cefa, quien lloró al verme con vida, y con algunas amigas de la infancia que me recibieron con cálidos abrazos. Juan y yo, con la cautela de quienes saben que el tiempo y las experiencias cambian a las personas, nos acercamos de nuevo. Ya no éramos los jóvenes ardorosos de antes, pero quizás podíamos construir algo nuevo, algo sólido, basado en cimientos más fuertes que la ilusión de la juventud. Al volver a Goiânia, llevaba conmigo una promesa: Juan vendría a Sená a visitarme en 3 meses, y también una convicción: mi pasado estaba superado y era hora de afrontar el futuro. Finalmente Roberto, el periodista, logró publicar nuestra historia en el periódico de Goiás. Decidimos no usar nuestros nombres reales por seguridad, pero incluimos información precisa para que quienes conocieran el convento y a las personas implicadas pudieran identificarlos. La publicación del reportaje provocó una ligera conmoción. La Iglesia negó los hechos, como era de esperar. Recibimos cartas de lectores indignados, llenas de calumnias contra la institución, pero también muestras de apoyo, especialmente de otras mujeres. Lo más importante fue que otras víctimas rompieron el silencio, mujeres que habían sufrido experiencias similares en otros conventos, en diferentes ciudades y épocas. Era como si hubiéramos abierto una puerta que había permanecido cerrada durante siglos. Esto es solo el comienzo, reflexionó Rosa, recortando el artículo para guardarlo. Ahora saben que no estamos solas, que no nos callaremos más. Nuestra lucha por la justicia continúa, pero ahora tengo algo más por lo que luchar: mi futuro. Gracias a la ayuda de Seu Augusto, obtuve un puesto de auxiliar en una escuela primaria. Aunque todavía no era la profesora que anhelaba ser, sentía que estaba progresando hacia esa meta. Juan cumplió su promesa y vino a visitarme, conoció a mis amigas, vio nuestra humilde casa y entendió la nueva vida que había forjado. Me siento orgulloso de ti, me dijo la noche antes de volver a Bom Jesús da Lapa. Después de todo lo que has sufrido, aún tienes la fuerza para luchar, para construir y para ayudar a los demás. Desconocemos la fuerza que llevamos dentro hasta que somos puestos a prueba. Le respondí recordando las palabras de tía Cefa. Ya habían pasado 3 años desde que escapamos del convento. Rosa estudiaba Derecho por las noches y trabajaba durante el día. Joana había abierto un pequeño taller de pintura e impartía clases a niños de escasos recursos.
Yo por mi parte había terminado el bachillerato y había comenzado un curso para convertirme en maestra. Mientras la lucha legal contra el convento avanzaba lentamente en los tribunales, Juan, recién llegado a Goiânia, traía consigo su experiencia farmacéutica y un espíritu altruista, uniéndose a nosotros en la construcción de un proyecto. Trabajábamos juntos cada día, con la paciencia de quienes saben que las bases más sólidas se construyen con tiempo y dedicación. Un domingo por la tarde recibimos una visita inesperada. Una joven de unos 16 años, visiblemente nerviosa y asustada, se presentó en nuestra puerta, aferrando un recorte amarillento de periódico que relataba nuestra historia. «Ayúdenme», suplicó con la voz temblorosa. «Acabo de escapar del convento en Rondonópolis y presencié algo terrible». Incapaz de continuar su relato, la joven, visiblemente alterada, rompió en llanto. Rosa, con instinto maternal, la abrazó para tranquilizarla, ofreciéndole seguridad y apoyo incondicional. «Ahora estás a salvo», le aseguró Rosa con voz firme y reconfortante. «Estamos aquí para ayudarte. Ya no estás sola». En ese instante, al observar a aquella niña, mi mente retrocedió en el tiempo, recreando la imagen de mí misma 3 años atrás. En sus ojos reconocí el mismo miedo paralizante, el mismo dolor desgarrador, pero también noté la chispa del coraje, la valentía de dar el primer paso hacia la libertad. Comprendí en ese momento crucial, que nuestro camino apenas comenzaba, que otras niñas, otras historias y otras luchas nos esperaban. El río de mi vida finalmente encontró su cauce, su propósito más profundo. Acercándome a la joven, le ofrecí un vaso de agua, un simple gesto de bienvenida y esperanza. «¿Cómo te llamas?», pregunté con genuina curiosidad. «Esperanza», respondió ella, casi susurrando. Una sonrisa se dibujó espontáneamente en mis labios. La vida a veces muestra un sentido del humor singular, casi celestial, en su inherente ironía. «Bienvenida, Esperanza», afirmé sintiendo una profunda empatía. «Tengo una historia que compartir contigo». Esperanza fue solo la primera de muchas jóvenes que buscaron ayuda. Inmediatamente después llegó Cisao, un muchacho de 17 años que también había escapado de un convento en Rondonópolis. Luego se presentó Antonia, una mujer de 22 años que había sufrido durante 5 años en un convento en Cuiabá. Continuamente fueron llegando Clara, Patricia e Inés, conformando una verdadera procesión de personas heridas en busca de un lugar seguro, comprensión y, sobre todo, justicia. Nuestra pequeña casa pronto se hizo insuficiente para albergar tantas historias y necesidades. Con la valiosa ayuda de Juan, quien ahora trabajaba en una gran farmacia en el centro de Goiânia, logramos alquilar una propiedad más grande en las afueras de la ciudad, un lugar humilde pero espacioso con un gran patio y varios dormitorios. Decidimos llamarlo Casa Esperanza, en honor a la primera niña que nos buscó, convirtiéndose en el símbolo de nuestra misión. Dona Zulmira, que se había retirado de su empleo con el padre Jerónimo y ahora nos echaba una mano en la cocina de la Casa Esperanza, solía bromear diciendo que el lugar se estaba convirtiendo en una pensión. Sin embargo, la Casa Esperanza era mucho más que eso. Era un santuario, un inicio para una nueva vida, un sitio donde mujeres que habían pasado por experiencias similares de sufrimiento podían sanar y empezar de nuevo, rehaciendo sus aspiraciones y esperanzas. Rosa, estudiante de 2º año de Derecho, ideó y lideró un grupo de apoyo. Semanalmente nos congregábamos en el espacioso salón de la Casa Esperanza. Sentadas en un círculo, cada una compartía su historia personal, sus pesares más íntimos, sus temores más arraigados, pero también sus logros, por insignificantes que parecieran. Pude caminar por la calle sin fijarme en el suelo, compartía una de ellas con un destello de superación en la mirada. Hablé en voz alta delante de un hombre, relataba otra, sintiéndose orgullosa y renovada. Hoy elevé plegarias voluntariamente, impulsada por mi propia fe, no por obligación. Esta libertad recién hallada me mostraba una nueva perspectiva. Eran avances mínimos, pero de una importancia vital.
Cada triunfo, por pequeño que fuera, se festejaba con vítores entusiastas, fuertes abrazos y, en ocasiones, lágrimas de alegría y alivio. Nuestra lucha contra el convento de São Félix do Araguaia progresaba con lentitud en las intrincadas redes del sistema legal. El doctor Paulo, nuestro defensor desde el comienzo, ahora contaba con el respaldo de 4 abogados pro bono, todos antiguos discípulos suyos que defendían nuestra causa con fervor. Nos enfrentábamos a una resistencia feroz. La Iglesia, por supuesto, negaba rotundamente todas las acusaciones. Los sacerdotes y monjas señalados fueron trasladados a otras ciudades, incluso a otros estados, en un intento por sofocar el escándalo. Algunos testigos desaparecieron misteriosamente amedrentados o silenciados por oscuras presiones. Documentos que demostraban nuestro paso por el convento se extraviaron en convenientes incendios. En un intento desesperado por ocultar las pruebas, la situación parecía una lucha desigual, un David contra Goliat, como suspiró el doctor Paulo, con una mezcla de preocupación y determinación. Sin embargo, recordando la historia, David venció, añadió Rosa, siempre optimista y radiante. Y esta vez, David no está solo, somos muchos, unidos por un propósito común. A medida que avanzaba el tiempo, más reportajes sobre el caso aparecían en los periódicos de todo el país. Roberto, el periodista que originalmente publicó nuestra historia, ahora trabajaba en un periódico de alcance nacional, lo que nos permitía amplificar nuestra voz y ganar aún más visibilidad. Nuestra lucha resonó y recibimos cartas de apoyo llenas de emoción, donaciones generosas y ofertas de ayuda de personas de diferentes lugares. Sin embargo, también fuimos objeto de amenazas constantes, llamadas telefónicas anónimas en mitad de la noche, cartas con amenazas de muerte y miradas hostiles de personas en la calle que nos reconocían por las fotos en los periódicos. Cada vez que sentía temor, Yu me tranquilizaba. Soy su refugio seguro, recordaba María das Graças. El miedo para mí siempre fue una señal de que estábamos enfrentando a personas importantes. La Casa Esperanza era mucho más que un simple lugar para vivir. Creamos un espacio de aprendizaje informal donde las jóvenes que acogíamos podían estudiar y prepararse para el futuro, una vez que dejaran la casa. Joana daba clases de arte, Rosa hablaba sobre sus derechos y yo me encargaba de enseñarles portugués y matemáticas. Juan, por su parte, compartía sus conocimientos en primeros auxilios y salud. Además, teníamos voluntarios que ofrecían cursos de costura, cocina y computación. Fue el padre Jerónimo quien nos sugirió formalizar nuestra labor, registrando la casa como una asociación sin fines de lucro. Esto les dará más legitimidad, protección y acceso a recursos, nos explicó. Así, la Asociación María Libertadora fue fundada, un nombre seleccionado por las mismas jóvenes a quienes dábamos refugio, mediante una votación. No se trataba de un homenaje hacia mí, sino a la otra María, la Madre de Jesús, quien para muchas de ellas simbolizaba el aspecto femenino y compasivo de Dios, una imagen que se había desdibujado a causa de las experiencias dolorosas en los conventos. Para entonces, yo ya trabajaba como maestra en una escuela pública, tras haber concluido mis estudios y superado el examen de oposición. Aunque el salario no era elevado, me permitía un trabajo honrado y gratificante. Mi objetivo principal era enseñar a los niños a leer, escribir y fundamentalmente a pensar críticamente, con la esperanza de evitar que la nueva generación repitiera los errores del pasado. Juan y yo contrajimos matrimonio en una ceremonia íntima y simple, celebrada en los jardines de la Casa Esperanza. Optamos por no casarnos en una iglesia, ya que ninguna de nosotras se sentía cómoda en un templo sin experimentar una sensación de inquietud. Fue don Augusto, el querido maestro que nos introdujo al mágico mundo de la lectura, quien condujo la emotiva ceremonia civil, impregnada de poesía y hermosas melodías. A cielo abierto, con el sol acariciando nuestros rostros y ante la atenta mirada de nuestros seres queridos, él formuló la trascendental pregunta: ¿prometen ustedes construir un hogar fundamentado en el respeto mutuo, el cariño incondicional y la libertad individual? Al unísono y con nuestras manos entrelazadas, rodeados por nuestra familia elegida, respondimos con firmeza: prometemos.
Entre los presentes se encontraban Rosa y Juana, las entrañables chicas de la Casa Esperanza, el padre Jerónimo, la bondadosa doña Zulmira y el estimado doctor Paulo Roberto, todos ellos compañeros de viaje que nos habían acompañado a lo largo de nuestro camino. En esos instantes de felicidad, resulta sencillo creer que la dicha es eterna y que las adversidades han quedado atrás. Sin embargo, la vida, con sus inevitables altibajos, continuaba su curso. Una semana después de nuestra boda, una noticia sombría ensombreció nuestra alegría. El juez había desestimado la demanda que habíamos presentado contra el convento de las Hermanas de la Divina Providencia, argumentando la carencia de pruebas concretas. Años de dedicación incansable, declaraciones conmovedoras, testimonios valiosos y documentos minuciosamente recopilados con tanto esfuerzo, fueron desechados sin miramientos. Rosa, visiblemente destrozada, no podía creer lo ocurrido. Este revés judicial, el primero de gran magnitud en su joven carrera como futura abogada, la había golpeado duramente. Con lágrimas resbalando por sus mejillas y los puños apretados con fuerza sobre la mesa, repetía con desesperación: ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden ignorar tantas súplicas? El doctor Paulo Roberto intentó en vano explicar las intrincadas sutilezas legales, las sutiles influencias políticas y los acuerdos secretos que habían llevado a la injusticia. Sin embargo, la realidad era cruda y simple: los que detentan el poder protegen a los que comparten su posición de privilegio. Esto no ha terminado, afirmé con firmeza esa misma noche, durante una reunión de emergencia en la Casa Esperanza. Es solo una batalla perdida, no la guerra. Antonia, una de las jóvenes que habíamos acogido y a la que la amargura se le notaba en la voz, cuestionó con pesimismo: ¿y qué batalla podemos ganar nosotras? Ellos lo tienen todo. Dinero, poder, influencia, mientras que nosotras no tenemos nada. Observé con admiración a esas valientes mujeres, supervivientes del infierno, que habían regresado para compartir sus dolorosas historias, mujeres que, como quien intenta reconstruir un rompecabezas sin saber cómo quedará la imagen final, habían logrado reconstruir sus vidas hechas pedazos. Con una fe inquebrantable que emanaba de lo más profundo de mi ser, les respondí: nosotros poseemos algo que ellos nunca tendrán, la verdad y el apoyo mutuo entre nosotras. Esa misma noche decidimos modificar nuestro enfoque. Ante la negativa del sistema judicial a darnos una audiencia, determinamos que el mundo entero conociera nuestra lucha. En ese momento comenzamos a planificar una organización y expansión. Después de la publicación del libro, nuestra intención era ampliar nuestro alcance, creando un documental impactante y ofreciendo charlas en escuelas y universidades, con el objetivo de edificar una sólida red de apoyo para las víctimas de abusos religiosos. Una red tan vasta que resultara imposible ignorarla. Roberto, el periodista que nos brindaba su apoyo, gestionó el contacto con una editorial independiente, la cual se mostró interesada en publicar un libro que relatara nuestras vivencias. El libro, titulado Voces del Silencio, contenía capítulos que narraban las historias individuales de cada una de las integrantes del grupo, abordando no solo los eventos ocurridos en el convento, sino también el arduo camino recorrido hacia la recuperación y la reivindicación de nuestra dignidad. Después de dedicar meses a la ardua tarea de escribir este libro, evocar ciertos recuerdos y plasmar por escrito experiencias que resultaban difíciles de expresar con palabras fue un proceso profundamente doloroso. Sin embargo, paralelamente significó un acto de liberación, similar a drenar una antigua herida para permitir que finalmente cicatrizara. El libro fue publicado en el invierno de 1986, aproximadamente 7 años después de nuestra huida del convento. Aunque no alcanzó la categoría de bestseller ni estuvo disponible en las grandes librerías comerciales, sí encontró su camino en universidades, grupos feministas y organizaciones de derechos humanos. Fue citado en tesis académicas, objeto de debate en seminarios y, lo más significativo, llegó a las manos de otras mujeres que habían vivido experiencias similares. Eran mujeres que se sentían solas, que habían cargado con su sufrimiento en silencio durante décadas, convencidas de que nadie las comprendería ni creería sus relatos. La Casa Esperanza comenzó a recibir cartas de todo México, algunas de ellas simples notas con mensajes como: «Yo también pasé por eso».
Me sentí reconfortada por tu compañía, porque gracias a ti, la soledad que solía acompañarme se atenuó. Otras, en cambio, eran extensas misivas repletas de confesiones íntimas, relatos de vidas que habían permanecido ocultos, encerrados en el silencio por 2, 3 o incluso 4 décadas. Una de esas cartas, escrita por una mujer de Salvador de Bahía, fue decisiva. Ella, llamada Marta, había sido novicia en el convento de las Hermanas de la Divina Providencia en los años 60, poseía algo que nosotras no teníamos, evidencia tangible. En 1968, al huir del convento, Marta se llevó el diario personal de la Madre Superiora de la época, un documento que detallaba meticulosamente las disciplinas especiales a las que se sometían las novicias consideradas rebeldes, incluyendo castigos físicos y periodos de aislamiento. El diario también registraba las visitas nocturnas de los confesores, con fechas, nombres y hasta evaluaciones de las jóvenes. Marta resguardó este diario durante casi 20 años, sin saber a quién acudir, no confiaba ni en la policía, ni en la iglesia, ni en el sistema judicial. Después de leer el libro que había escrito, comprendí que había encontrado a las personas adecuadas para proteger este material sensible. Rosa se dirigió a Salvador para recuperar el diario original. Una semana después regresó agotada, con ojeras producto de noches sin dormir, pero con una determinación inquebrantable. Todo es verdad, afirmó mientras mostraba el cuaderno de cubierta negra, deteriorado por el paso del tiempo. Y es peor de lo que imaginamos. No se trataba simplemente de algunos padres y monjas que abusaban de su autoridad. Era un sistema organizado con registros detallados, evaluaciones meticulosas y traslados estratégicos de las víctimas y los perpetradores. Con esa evidencia en mano, el doctor Paulo interpuso una nueva demanda, esta vez no contra un convento específico, sino contra la arquidiócesis responsable de él. El caso era más amplio y complejo, pero también más difícil de encubrir o ignorar. La noticia se propagó rápidamente. Roberto, en un acto audaz, publicó un reportaje en la portada del periódico, utilizando fragmentos editados del diario para proteger la identidad de las víctimas, pero exponiendo a los responsables. La noticia sobre el caso había llegado a otros medios de comunicación. Una importante televisora, atraída por la gravedad de la situación, mostró interés en producir un reportaje especial, lo que generó un temor palpable. «Están asustados», comentó Rosa, estudiante de último año de la carrera de Derecho, refiriéndose a los involucrados, con el miedo a que más personas como Marta, con más información y evidencia, salieran a la luz. Las amenazas se intensificaron, llegando al extremo de arrojar piedras contra las ventanas de la Casa de Esperanza. El vandalismo al coche de Juan incrementó la sensación de inseguridad. Además, las llamadas telefónicas intimidatorias, en las que revelaban información sobre la ubicación de nuestros familiares, nos causaron una gran preocupación. «Tal vez sería prudente que nos detuviéramos un tiempo», sugirió Juan, visiblemente inquieto, especialmente por mi embarazo de nuestro primer hijo, considerando la posibilidad de esperar al menos hasta el nacimiento del bebé. Estuve varios días pensando en su propuesta, con la mano posada sobre mi vientre en crecimiento, sintiendo los delicados movimientos de mi futuro hijo o hija, cuyo sexo habíamos decidido mantener en secreto hasta el día del parto. Mi corazón se desbordaba con el anhelo de resguardar esa vida naciente y delicada, pero igual de fuerte era mi deseo de que ese ser creciera en un mundo justo, donde la verdad prevaleciera sobre la opresión y donde las víctimas obtuvieran la justicia que les correspondía. «No nos daremos por vencidas», afirmé con convicción. «Aumentaremos nuestras medidas de seguridad, por supuesto, pero abandonar nuestra labor ahora sería una traición a todas las mujeres que han depositado su confianza en nosotras, que nos han confiado sus dolorosas experiencias». Juana, a pesar de su naturaleza reservada, tuvo una idea brillante: transformar su taller en una galería de arte que exhibiera obras inspiradas en las historias del libro y en las cartas que recibíamos. «El arte», explicó ella, «posee una capacidad única de llegar a las personas, trascendiendo las palabras.
La exposición Muros de Silencio abrió sus puertas en el Centro Cultural de Guadalajara en septiembre de 1986, mostrando una fuerza innegable, un impacto profundo e imposible de ignorar. Las pinturas, esculturas e instalaciones artísticas expuestas narraban relatos desgarradores de abuso, de silencio impuesto y de opresión, pero también celebraban la resistencia valiente y el renacimiento. Una obra en particular, un imponente mural, capturaba la atención de todos. Cada ladrillo de esa estructura monumental ostentaba el nombre de una mujer que había padecido sufrimiento en conventos abusivos. Logramos recopilar más de 300 nombres de mujeres de todo el país. Cada uno de estos nombres representa un ladrillo en este muro de silencio que estamos demoliendo, explicaba Juana, conmovida, a los visitantes. El evento artístico atrajo una considerable atención mediática a nivel nacional, con la presencia de periodistas de importantes ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Tijuana. Asimismo, políticos con posturas progresistas manifestaron su respaldo, y organizaciones de derechos humanos ofrecieron asistencia legal a las víctimas. Después de que la creciente presión se volvió insoportable, la Iglesia Católica, finalmente, emitió un comunicado oficial donde anunciaba la creación de una comisión para investigar las acusaciones de abusos en el convento de las Hermanas de la Divina Providencia y otras instituciones similares. No confío en que se investiguen a sí mismos, murmuró Rosa, con evidente desconfianza. Es como pedirle al lobo que investigue la desaparición de las ovejas. Y su desconfianza no era infundada. La comisión, integrada mayoritariamente por clérigos con ideas conservadoras, publicó un informe que, si bien reconocía posibles excesos en casos puntuales, negaba cualquier problemática sistemática, desestimando las acusaciones más graves como exageraciones o malentendidos. Era lo que esperábamos, suspiró el doctor Paulo, resignado, pero añadió con ánimo: no obstante, el proceso judicial continúa y ahora contamos con el apoyo de la opinión pública. Mi hijo Pedro llegó al mundo en una cálida noche de enero de 1987. Fue un parto en pleno verano y al nacer, el pequeño demostró su vitalidad con unos pulmones fuertes y un llanto tan potente que retumbó en toda la sala de maternidad. Juan, con los ojos humedecidos por la emoción, me comentó mientras lo abrazaba por primera vez: ya sabe cómo hacerse escuchar, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Elegimos el nombre Pedro, que significa roca, porque simbolizaba nuestra propia fortaleza, la capacidad de resistir juntos las dificultades, tal como habíamos aprendido a hacerlo. Con su llegada, la maternidad transformó mi vida, añadiendo una nueva urgencia a nuestra lucha. Ya no solo pensaba en nuestro pasado, sino también en el futuro de Pedro, en el mundo en el que crecería. Mientras me dedicaba a los cuidados de mi bebé, cambiando pañales y alimentándolo, continué mi participación en el caso. La Casa Esperanza, nuestro proyecto, ahora acogía permanentemente a 16 mujeres y brindaba apoyo a más de 50 que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. Rosa, recién graduada en Derecho, había establecido un modesto bufete, enfocado en la defensa de los derechos de las personas. La situación estaba evolucionando, afirmaba Rosa, mientras acunaba a su hijo Pedro y me relataba un nuevo caso que habían aceptado. Había un aumento en el número de jueces dispuestos a escuchar, y una mayor disposición de los fiscales para investigar. El progreso, aunque gradual, era evidente. En agosto de ese año, llegó una noticia inesperada: el padre Anselmo, confesor del convento que había abusado de numerosas jóvenes, fue hallado muerto en su residencia de Cuernavaca. Las autoridades declararon que se había quitado la vida. Junto al cuerpo se encontró una carta con las palabras: ya no puedo soportar la carga de lo que hice. La noticia generó emociones contradictorias. No nos alegraba la muerte de nadie, ni siquiera la de un abusador. Sin embargo, sentíamos que, de alguna manera, la justicia, que no se había logrado en los tribunales, había seguido su curso. Confesó, exclamó Juana, exhibiendo el periódico con el titular, aunque no como hubiéramos querido, pero confesó. Después de eso, lo que ocurrió fue aún más inesperado. Antiguas internas del convento, e incluso algunas de las monjas que aún residían allí, comenzaron a hablar abiertamente.
Era como si el fallecimiento del padre Anselmo hubiera roto la barrera del silencio. De pronto todas deseaban compartir sus experiencias. Entre ellas destacó la hermana Concepción, la monja de mayor edad y quien nos había ayudado a escapar. Tras nuestra huida, la habían reubicado en un convento en Mérida, pero ahora volvía públicamente para validar nuestra versión de los hechos. No puedo seguir guardando silencio, afirmó conmovida en una entrevista televisiva para el noticiero de Televisa. Lo que ocurrió en ese convento y que sucede en tantos otros, no es voluntad de Dios, sino resultado de la crueldad humana que se ampara en su nombre. Su testimonio fue de vital importancia. Como religiosa de votos perpetuos y con más de 50 años de vida consagrada, sus palabras eran muy significativas, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Además de otros religiosos, incluyendo sacerdotes y monjas que abrazaban posturas más progresistas y modernas, se manifestaron públicamente solicitando investigaciones exhaustivas, el castigo a los responsables de los abusos y la necesaria reparación para las personas que habían sido víctimas. En octubre de 1987, 8 años después de que lográramos escapar, se nombró un nuevo obispo al frente de la arquidiócesis que tenía jurisdicción sobre el convento de las Hermanas de la Divina Providencia. Este nuevo obispo, don Mateo, un hombre de 60 años con formación académica en Teología de la Liberación, se destacaba por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia social. Una de sus primeras decisiones fue ordenar el cierre definitivo del convento. Argumentó que este lugar ya no cumple con su propósito original, y añadió que se transformaría en un centro de apoyo para las víctimas de abuso y violencia. Para supervisar esta importante transformación del convento, invitaron a Rosa a formar parte de la comisión, lo cual representó una victoria simbólica y de gran significado. La misma institución que nos había encerrado y causado sufrimiento ahora reconocía nuestro dolor y se esforzaba por repararlo. Paralelamente a esta situación, el proceso judicial también continuaba su curso. Claro, aquí tienes el texto traducido al español que se habla en México, con ciertas modificaciones para que suene más natural. La arquidiócesis sugirió un acuerdo fuera de los tribunales, que incluía una compensación económica para cada persona que se demostrara víctima, la creación de un fondo para ayudar a mujeres en situaciones difíciles y el compromiso de establecer protocolos para prevenir y denunciar casos de abuso en todas sus instituciones. El doctor Paulo reconoció que no era una solución ideal, pero que era mejor que lo que se podría haber logrado después de años de juicio. Organizamos una reunión con todas las víctimas a las que pudimos localizar. Algunas de ellas, ya agotadas de la batalla, estaban dispuestas a aceptar el acuerdo. Sin embargo, otras preferían seguir luchando hasta el final, buscando que los responsables fueran castigados con cárcel. Tras varias horas de discusión, se llegó a un consenso: aceptaríamos el acuerdo, pero con una condición más. La arquidiócesis debía financiar la impresión y distribución gratuita del libro Voces del Silencio, en bibliotecas públicas y escuelas de todo el país. Ante la propuesta, la mujer con más años y conocimiento dentro de la asamblea respondió con firmeza: si estamos todas de acuerdo, nosotras aceptamos. Su postura revelaba una genuina intención de enmendar el daño, no simplemente un intento superficial de ocultar el escándalo. Para asombro de todos, don Mateo accedió sin vacilar a la exigencia. Es esencial que estas historias salgan a la luz, afirmó, para evitar que semejantes barbaridades vuelvan a ocurrir. El acuerdo se concretó en diciembre de 1987. Si bien era evidente que esto no marcaba el final del problema, ya que otros conventos y diócesis persistían en prácticas similares, representaba un comienzo, una fisura en una barrera que parecía infranqueable. Con la indemnización recibida, Juan y yo adquirimos una humilde pero confortable vivienda con un jardín donde Pedro podía jugar. Rosa destinó el dinero a la expansión de su bufete de abogada, especializándose en la defensa de los derechos femeninos. Juana, por su parte, invirtió en su taller, que ganaba reconocimiento por sus obras impactantes y emotivas. La Casa Esperanza continuó operando, ahora con el respaldo formal del Ayuntamiento de Goiânia,
y la colaboración de diversas organizaciones no gubernamentales, convirtiéndose en un modelo a seguir e impulsando la creación de proyectos similares en otras comunidades. Con el tiempo, Pedro creció, transformándose en un niño inquisitivo y emotivo, que constantemente indagaba sobre las huellas emocionales que percibía en mí. Gradualmente le revelé mi pasado, adaptando mi relato a su nivel de comprensión. ¿Por qué algunas personas son malas?, me preguntó una vez, después de enterarse del convento. No es tan simple, hijo mío, le respondí, esforzándome por elegir las palabras adecuadas. A veces las personas actúan mal porque se les enseñó a pensar que era correcto, o porque nadie les puso límites. Por eso es crucial alzar la voz cuando presenciamos injusticias. Por eso tu madre, la tía Rosa y la tía Juana escribieron ese libro. Pedro comprendió esta lección y a pesar de su corta edad, se convirtió en un ferviente defensor de los derechos de las mujeres. En su infancia, en la escuela, los profesores de Pedro notaban constantemente su rechazo al acoso escolar y a cualquier forma de injusticia, observando cómo se preocupaba y defendía a los compañeros más débiles y desamparados. En 1992, coincidiendo con el 5º cumpleaños de Pedro, recibí una invitación completamente inesperada. La Universidad Federal de Goiás deseaba que participara como orador en un seminario sobre abuso religioso en Brasil, compartiendo mi experiencia personal. Nunca antes me había enfrentado a la tarea de hablar en público frente a una audiencia tan numerosa. En ese momento mi vida se había vuelto más tranquila y estable, trabajaba como profesor en una escuela municipal, me dedicaba a la crianza de mi hijo y colaboraba en la gestión de la Casa Esperanza, pero alejado de la exposición mediática. Era Rosa, con su labor legal, cada vez más reconocida, quien se encargaba de esa faceta. Debes aceptar, insistía Juan, tu historia debe ser contada por ti, no solo a través del libro o por otros. El día de la presentación, el auditorio estaba repleto, estudiantes, profesores, periodistas y activistas esperaban. Al subir al escenario, sentí que las piernas me flaqueaban y la boca se me secó por los nervios. En la primera fila, vislumbré a Juan y a Pedro, sonriéndome con calidez, y detrás de ellos, distinguí a Rosa y a Juana, mis inseparables compañeras de viaje, acompañadas por algunas de las mujeres que habíamos albergado en la Casa Esperanza a lo largo de los años, todas ellas con sus vidas ahora restauradas. Tomé una profunda bocanada de aire y comencé mi relato. Me llamo María de las Gracias Ferreira. Nací en Bom Jesus da Lapa, en Bahía, siendo hija de Antonio y Sebastiana. A los 19 años mi padre me envió a un convento como castigo por haber bailado con un joven en una fiesta. Hablé durante casi 2 horas, relatando cada detalle de mi vida, el miedo que sentí, el dolor que padecí, los abusos que sufrí, mi huida, el arduo proceso de reconstrucción y la incansable lucha por alcanzar la justicia. Lo hice sin ningún apunte, sin un guión preestablecido, simplemente dejando que mi historia fluyera libremente, como el río San Francisco de mi infancia. Al concluir, un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Después, poco a poco, ese silencio se rompió, siendo reemplazado por una estruendosa ovación que retumbó en todo el recinto. No era simplemente un aplauso, era una profunda manifestación de reconocimiento y empatía. En medio de esa intensa carga emocional, percibía rostros bañados en lágrimas, mientras otros asentían con gestos de apoyo incondicional o profundo respeto. Al finalizar la presentación, una joven estudiante universitaria, con los ojos empañados por el llanto, se acercó a mí. Mi abuela experimentó algo similar, me confesó con la voz entrecortada, revelando una conexión con mi experiencia. Aunque nunca compartió los detalles de su sufrimiento, ahora comprendía mejor la magnitud de su dolor. Agradecí profundamente el haberle dado voz a su historia también. En ese instante sentí una transformación interna, la certeza de que mi camino, a pesar de los momentos dolorosos, poseía una fuerza sanadora, capaz de generar conexiones auténticas e impulsar el cambio. A partir de ese día acepté con mayor frecuencia invitaciones para compartir mi testimonio en universidades, escuelas y centros comunitarios, buscando inspirar a otros. En 1995, coincidiendo con el 8º cumpleaños de Pedro,
recibí una propuesta significativa: escribir un libro infantil que abordara temas cruciales como el respeto, el consentimiento y la identificación de situaciones de abuso. Un año después se publicó el libro titulado Mi cuerpo, mis reglas, el cual fue adoptado en numerosas escuelas, tanto estatales como privadas. La Casa Esperanza continuó expandiendo sus servicios y brindando asistencia a un número creciente de personas. Lo que inicialmente funcionaba como un albergue temporal para mujeres que huían de conventos donde eran maltratadas, ahora acogía a sobrevivientes de diversas formas de violencia doméstica, religiosa e institucional. Contábamos con un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y educadoras, quienes se dedicaban a ofrecer apoyo integral a las mujeres. Rosa, gracias a su dedicación y conocimiento, se convirtió en una de las abogadas más reconocidas a nivel nacional en el campo de los derechos de la mujer. Su experiencia la impulsó a participar activamente en la elaboración de leyes destinadas a proteger a las víctimas de abuso. Juana, por otro lado, transformó su taller en una escuela de arteterapia, proporcionando a las mujeres un espacio seguro para explorar y sanar sus experiencias traumáticas a través de la expresión artística. Continué siendo maestra, cumpliendo con mi rol de madre y esposa, y la narradora de una historia que debía repetirse una y otra vez para preservar la memoria y evitar que se repitiera. En el año 2005, exactamente 26 años después de nuestra huida del convento, recibí una invitación inesperada: regresar a San Félix de la Aragua. El antiguo convento de las Hermanas de la Divina Providencia se había transformado en el Centro Hermana Concepción, un centro de apoyo para mujeres en situación vulnerable. En memoria de la monja que nos ayudó a escapar y que había fallecido años atrás, sentí dudas al aceptar la invitación. La perspectiva de regresar a ese lugar me evocaba recuerdos dolorosos y antiguas pesadillas, pero reconocí la posibilidad de cerrar un capítulo, de reconciliarme con un pasado que, independientemente de mis deseos, había forjado mi identidad. Yo voy contigo, afirmó Juan, mi incondicional apoyo. Yo también, añadió Pedro, ahora un joven de 18 años, alto y robusto como su padre, pero con la misma mirada inquisitiva y curiosa que yo. El retorno a San Félix de la Araguaya fue como sumergirse en el pasado y el presente a la vez. Aunque la ciudad había experimentado una transformación notable, expandiéndose y adoptando la modernidad, ciertas esencias permanecían inalterables. El río Araguaya continuaba su curso, los árboles de hipé seguían floreciendo con sus vibrantes flores, y la tierra roja persistía tiñendo las calles. Sin embargo, el antiguo convento era ahora irreconocible. Los altos muros que lo protegían habían desaparecido, sustituidos por una cerca baja y una puerta permanentemente abierta. El jardín, antes austero y formal, rebosaba de colores y vida. La capilla oscura, un espacio de recogimiento, se había transformado en una luminosa biblioteca comunitaria. Allí me recibió Mariana, la coordinadora del centro, una mujer enérgica de unos 40 años, con una sonrisa acogedora y una mirada penetrante. «Es un honor conocerla, doña María», exclamó mientras estrechaba mi mano con firmeza. «Su libro me cambió la vida. Después de leerlo, decidí dedicar mi carrera a apoyar a mujeres que han sufrido abusos». Acto seguido, Mariana me guió por el centro. Las antiguas celdas donde vivían las novicias, ahora eran habitaciones confortables y acogedoras. El otrora refugio para mujeres en situación vulnerable, había sufrido una transformación radical. El comedor, que solía ser un espacio silencioso, resonaba ahora con las risas de los niños que jugaban, mientras sus madres participaban en talleres de capacitación. El sótano, antes repleto de recuerdos dolorosos, se había convertido en una galería de arte, donde las obras de Juana y otras artistas narraban historias de sufrimiento, resiliencia y especialmente superación. «Queremos que la gente conozca lo que aquí sucedió», explicó Mariana, «no para albergar rencor ni buscar venganza, sino para prevenir que tales sucesos se repitan». Al finalizar la visita, asistí a una ceremonia significativa. Una placa conmemorativa sería instalada en la entrada del centro, relatando su historia desde sus inicios como un convento marcado por la violencia hasta su transformación en el actual centro de apoyo,
honrando a las mujeres que habían buscado refugio allí. Sorprendentemente, la placa incluía los nombres de todas nosotras. El obispo local, durante la emotiva ceremonia, proclamó: yo, Rosa, Juana, Teresa, Lucía, y también el recuerdo de la hermana Concepción, cuyo coraje fue fundamental para salvar numerosas vidas, nos enseñaron que la fe genuina libera, no oprime. Al mismo tiempo, el obispo enfatizó que el amor de Dios se manifiesta en la dignidad y la libertad, no en el miedo ni la opresión. Ante la placa conmemorativa, el edificio restaurado y la presencia de las mujeres y niños que encontraban refugio allí, experimenté una sensación inesperada: paz. No una paz que eliminara el pasado ni ignorara el dolor, sino una paz que emanaba de la convicción de que la lucha había valido la pena, y que las cicatrices eran prueba de nuestra sanación. Durante el viaje de regreso a Goyán, mientras el autobús atravesaba el campo, Pedro me preguntó: mamá, ¿te arrepientes de algo, de haber contado tu historia, de haber luchado tanto? Observé por la ventana el atardecer, que pintaba el cielo con tonos rojizos y dorados, mientras consideraba la pregunta. Rememoré cada instante vivido, las huellas imborrables en mi cuerpo, las noches de insomnio y pánico, los reflejos de temor ante una voz enérgica, pero también el eco de las innumerables mujeres a quienes extendimos una mano, los cambios legales que logramos, y el despertar de tantas conciencias. Reviví mi propia metamorfosis, de niña vulnerable a mujer resiliente, capaz de narrar mi historia sin temor ni pudor. Entonces respondí con firmeza: no me arrepiento de nada. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, me condujo hasta este presente. Me trajo a ti, a tu padre, a nuestras queridas amigas, a nuestra labor. Me devolvió a mi esencia. Han transcurrido 2 décadas desde aquella visita a San Félix de la Aragaya. Hoy, a mis 72 años, contemplo a Pedro con 41 años, radiante como profesor universitario de historia, felizmente casado con una psicóloga excepcional y padre de 2 adorables niñas que iluminan mi existencia. Juan, mi fiel compañero de tantas batallas, falleció hace 5 años tras una valiente lucha contra el cáncer. Aunque una parte de mi ser se ha perdido, como si me hubieran arrebatado la mitad de mi corazón, aún sigo adelante con la porción que conservo, la cual late con fuerza y tiene mucho por hacer. La iniciativa Casa Esperanza, que comenzó con un solo centro, se ha expandido hasta convertirse en una extensa red de centros de apoyo que abarca todo el país. A sus 68 años, Rosa continúa ejerciendo su profesión de abogada y asesora legal, especializándose en casos relacionados con el abuso religioso. Juana, a sus 70 años, comparte su sabiduría impartiendo clases de arteterapia a jóvenes que se están formando como terapeutas. En cuanto a mí, sigo compartiendo mi historia en escuelas, universidades y centros comunitarios, dirigiéndome a jóvenes, adultos, hombres y mujeres, convencida del impacto transformador, sanador y conectivo que tienen las historias. Recientemente una joven periodista me cuestionó: Doña María, después de todo lo que ha vivido, ¿todavía cree en Dios? La incertidumbre reflejada en su rostro me provocó una sonrisa. Entiendo que esa pregunta sea común, ya que muchos podrían suponer que las experiencias dolorosas me habrían llevado a renunciar a la fe. Sí creo, respondí, pero no en el Dios mezquino, celoso y castigador que me enseñaron a temer. Creo en un Dios que encarna el amor incondicional, la libertad genuina y la justicia para todos. Este Dios no reside únicamente en los templos, sino que se manifiesta en la compasión por los que sufren, sintiendo tristeza ante su dolor y alegría ante su liberación. La fe que descubrí tras abandonar el convento difiere radicalmente del miedo religioso que dominó mi infancia. Es una fe activa que cuestiona y se permite la duda, que evoluciona con el tiempo. Esta fe me infunde la fortaleza necesaria para perseverar en la lucha, incluso cuando el agotamiento físico y la tristeza emocional amenazan con doblegarme. Hoy, contemplando el cielo estrellado de Goiânia desde el balcón de mi hogar, me vienen a la memoria las incontables mujeres que confiaron en mí sus experiencias a lo largo de los años. Sus voces, un coro poderoso e inquebrantable, resuenan en mi memoria, desafiando a la muerte. También recuerdo a la niña que fui en Bom Jesús da Lapa, la joven que bailaba con Juan en la fiesta de San Antonio,
ignorante de su futuro, la novicia aterrorizada que oraba de rodillas en el gélido suelo del convento, y la fugitiva, llena de temor y esperanza, escondida en una carreta repleta de paja. La maestra, quien halló en la educación una vía para la liberación personal, alberga en su interior todas las versiones de sí misma que conforman la persona que es hoy. Sus cicatrices transformadas en medallas son testimonio de una lucha que no eligió, pero que enfrentó con dignidad. Esta es su historia, un relato marcado por el dolor, pero también por la valentía, la amistad, el amor y la transformación. Es una historia que se escribe continuamente a través de las vidas que impacta, los cambios que impulsa y los recuerdos que atesora. Como reza el proverbio, al contar un cuento se añade un poco. Anhela que su historia, al ser compartida y revivida, se fortalezca en veracidad y sirva de inspiración a otros para romper el silencio, descubrir su propia voz y, finalmente, encontrar su propósito, expresar su autenticidad y allanar el camino para quienes le siguen. Si me estás escuchando sin importar dónde te encuentres ahora mismo, quiero que sepas que tu opinión cuenta, que tu voz importa. Tu experiencia personal, tu historia, merece ser compartida. Es crucial que rompas el silencio, que no te guardes tus vivencias. Me llamo María das Gracas Ferreira de Bom Jesús da Lapa. Y esta es la historia de cómo, después de pasar por mucho sufrimiento, encontré una fe que no me encadena, sino que me da libertad. Por favor, si esta historia te llega, compártela en los comentarios, desde el lugar en el que estés. Tu opinión, tu historia, son parte fundamental de este proceso de sanación y cambio. Sí,